Si haces el amor conmigo todos los días, nunca te faltará nada, le dijo el millonario a la Virgen. La noche tenía ese tipo de silencio que parece escuchar. Ella, sentada al borde de la cama, miraba la lámpara encendida, como si esa luz mínima pudiera protegerla del temblor que sentía dentro. Él estaba de pie, cerca, observándola con una calma que no era ternura, sino cálculo. Entonces habló. Si haces el amor conmigo todos los días, nunca te faltará nada. Las palabras se suspendieron en el aire como humo espeso. Ella no entendió del todo, pero su cuerpo sí. Un escalofrío le recorrió la espalda, y por un segundo deseó desaparecer. Afuera llovía, y cada golpe de agua en el vidrio parecía repetir la frase, volviéndola más real. Él se acercó despacio, casi con cuidado, y apoyó la mano sobre su hombro. No era una caricia, era una firma. Ella apretó las sábanas conteniendo las lágrimas. La habitación olía a perfume caro y miedo nuevo. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Solo respiró hondo, como quien intenta no llorar frente a un desconocido. Entonces pensó en su madre, en su hermano enfermo, en la deuda del mes. Y en ese instante comprendió que a veces la pobreza no es no tener, sino tener que decir que sí. El silencio se volvió insoportable. Él esperó una respuesta, cualquier gesto, un asentimiento que lo absolviera. Pero ella solo lo miró, inmóvil, con los ojos abiertos y llenos de algo que él no supo nombrar. Dignidad. Fue un instante breve, pero suficiente para quebrar algo en ambos. Ella sintió miedo, sí, pero también una fuerza desconocida que empezaba a nacer. Él, sin saber por qué, retrocedió medio paso, como si hubiera tocado fuego. La promesa de poder comenzó a deshacerse. Esa mirada fue su primer acto de libertad. Pequeño, silencioso, invisible para cualquiera, pero suficiente para cambiar el curso de su historia. Nadie vio cómo sus manos dejaron de temblar, ni cómo su respiración se volvió firme, pero dentro de ella, algo se encendió. Algo que el dinero no podía comprar. Si crees que la dignidad es el amor más valiente, dale me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que decir no para salvarte. La ciudad amanecía lenta, gris y húmeda. Las calles olían a pan recién hecho y a cansancio, como si todos cargaran un secreto que preferían no contar. Ella caminaba entre la gente con la cabeza baja, el abrigo empapado y los zapatos hundiéndose en charcos que reflejaban los primeros colores del día. No tenía destino, solo sabía que no podía volver. En su bolsillo, un billete arrugado y una foto vieja de su hermano. Nada más. Pero, por primera vez en semanas, respiraba sin miedo. Cada paso era una despedida. El edificio donde trabajaba se levantaba como una torre de cristal en medio del barrio pobre. Desde su interior todo parecía limpio, controlado, previsible. Afuera el mundo era otro. Ruido, vendedores ambulantes, niños corriendo detrás de un balón desinflado. Allí empezó todo. Ella, con su uniforme gris y su mirada obediente, limpiaba las oficinas antes del amanecer. Él llegaba más tarde, impecable, con traje oscuro y voz que llenaba el espacio. Nunca la saludó al principio, solo observaba su reflejo en los vidrios que ella dejaba relucientes. Los rumores en la empresa la rodeaban como moscas. Decían que él era generoso, que ayudaba a quienes lo complacían. Otros decían que no perdonaba un no. Ella no creía en ninguno de los dos extremos, solo en la necesidad. Cada tarde, al volver a casa, contaba las monedas, pensaba en la medicina de su hermano y en cómo sobrevivir un mes más. En ese cálculo frío y cotidiano, el deseo no tenía lugar, pero él, desde su oficina, comenzó a mirar distinto, a sonreír apenas, a detenerse cuando ella pasaba. Un día le ofreció un café, no en el comedor de empleados, sino en su despacho, con vista al río. Ella aceptó temblando. Él habló de su madre, del esfuerzo, de oportunidades que solo algunos sabían ver. «Tienes talento», le dijo.
Y esa palabra, talento, sonó a promesa. Desde entonces, cada gesto de él fue un hilo invisible que la fue atando. La invitación a almorzar, el sobre con dinero para el hospital, el perfume caro para una chica tan buena como tú. Cada regalo pesaba más que el anterior. En el barrio, los vecinos empezaron a murmurar. Su madre, ingenua, creyó que al fin la suerte había tocado su puerta. «Te lo mereces, hija, tanto trabajar», le decía mientras doblaba la ropa. Ella asentía sin decir nada. Por las noches miraba su reflejo en el espejo y no se reconocía. Entre la vergüenza y la esperanza había una delgada línea que no sabía cómo cruzar, y en esa duda él creció como una sombra. El poder de él era silencioso, envolvente, como el humo que se cuela por las rendijas. No gritaba, no amenazaba, solo ofrecía. Ella empezó a confundir la gratitud con la deuda, la atención con afecto, y él, con la frialdad de quien nunca ha sido negado, comenzó a planear el momento de cobrar lo que creía suyo. Esa noche, la noche del susurro, no fue un accidente. Fue el resultado de semanas de manipulación disfrazada de cuidado. Pero en el fondo de su miedo, ella escondía una verdad más fuerte que cualquier promesa. Nadie puede comprar lo que aún no se ha vendido. Y esa verdad, aunque todavía no lo sabía, sería su salvación. Se llamaba Alma, un nombre que parecía más una advertencia que un regalo. Su madre lo eligió al nacer, como si hubiera intuido que un día tendría que recordarse a sí misma que su valor no estaba en lo que hacía, sino en lo que era. Desde pequeña aprendió a callar, a trabajar sin protestar, a agradecer incluso cuando dolía. Su padre había muerto joven y la vida la empujó a madurar antes de tiempo. A los 18 ya era sostén de su casa, enfermera improvisada de su hermano y esperanza única de una madre cansada. Cada madrugada salía con el mismo abrigo, el mismo gesto de quien se despide del sueño. En el bus miraba por la ventana los barrios que despertaban y pensaba que algún día estudiaría, que abriría una pequeña tienda, algo suyo. Pero el dinero nunca alcanzaba, y aunque soñaba con escapar, cada mes la devolvía al mismo punto: limpiar para vivir. En ese ciclo aprendió a encontrar belleza en lo pequeño: el aroma del pan caliente, las risas de su hermano, la voz suave de su madre llamándola mi valiente. Era una muchacha de pocas palabras, pero de mirada profunda. Los hombres la miraban sin entender esa mezcla de inocencia y fortaleza que cargaba sin darse cuenta. No era coqueta ni altiva, solo distinta. Su timidez no era debilidad, sino una forma de protegerse del mundo. Por eso cuando él la observó por primera vez, no supo qué ver, si una empleada más o una promesa de pureza, y esa confusión fue el inicio del peligro. Alma no creía en el amor. Había visto a su madre llorar por hombres que prometían y no cumplían. Por eso, cuando escuchó las primeras palabras dulces de su jefe, no pensó en romance, sino en trampa. Pero la necesidad tiene su propio lenguaje. Y cuando él le habló de ayudar a su hermano, de pagar los estudios, de darle una oportunidad que nadie más te dará, algo dentro de ella titubeó. No por codicia, sino por cansancio. Quería descansar, aunque fuera un día, de la lucha. A veces, en las tardes silenciosas, se detenía frente a la ventana de la oficina y miraba el río. Imaginaba tirarse al agua y dejarse llevar, sin preguntas, sin miedo. Pero luego pensaba en su madre, y la idea se desvanecía. Lo que no sabía era que esa misma fuerza que la hacía quedarse, la haría huir cuando llegara el momento. Porque en lo más profundo, Alma no buscaba dinero, ni amor, ni promesas. Buscaba respeto, y esa búsqueda sería su guerra silenciosa. Cada mirada, cada gesto, cada silencio suyo era una declaración sin palabras. En su forma de doblar una toalla o limpiar un escritorio, había dignidad. La misma dignidad que más tarde la haría temblar de miedo y coraje,
cuando él intentara convertirla en objeto de trato. Alma no lo sabía, pero su historia no sería la de una víctima, sino la de una mujer que descubrió su voz en medio del abuso del poder. Esa noche, cuando dejó la llave sobre la mesa, no solo abandonó un lugar, rompió un ciclo. Lo que parecía una huida era, en realidad, el primer paso hacia su libertad. Porque en cada paso que daba bajo la lluvia, iba dejando atrás el eco de una promesa que nunca mereció cumplir. Él se llamaba Damián, un nombre que siempre pronunciaba con peso, como si fuera un título. Hijo único de una familia de empresarios, creció aprendiendo que el poder no se pide, se ejerce. Su padre le enseñó a cerrar tratos con una sonrisa y una amenaza en la misma frase. Su madre, ausente entre viajes y recepciones, solo le dejó una enseñanza silenciosa: quien no domina es dominado. Desde joven entendió que el dinero era el idioma del respeto, y que todo, tiempo, cuerpos, afectos, podía comprarse si se sabía ofrecer el precio correcto. Su empresa era su mundo. Los empleados lo temían, lo admiraban o fingían hacerlo. Tenía fama de justo, pero solo porque su crueldad era limpia, sin gritos ni escándalos. Damián nunca levantaba la voz, solo levantaba una ceja y el resto entendía. Tenía una vida medida al milímetro: auto de lujo, departamento de vidrio, gimnasio a las 6, reuniones a las 9, cenas con mujeres que nunca conocía de verdad. Todo bajo control, hasta que apareció ella. Alma irrumpió en su rutina como un error que no sabía corregir. La vio por primera vez limpiando una mancha en el suelo de su oficina, arrodillada, con el cabello suelto y las manos firmes. No le habló, solo la observó, intrigado por esa mezcla de timidez y fuerza. Había algo en ella que lo descolocaba. No lo miraba con miedo, sino con distancia. Esa indiferencia lo irritó. Estaba acostumbrado a ser deseado o temido, pero no ignorado. Desde entonces comenzó a buscar excusas para cruzarla. Damián no era un monstruo a simple vista. Sabía ser amable, sabía escuchar. Había perfeccionado el arte de la manipulación suave. Nunca imponía, sugería. Nunca ordenaba, ofrecía. Y en ese tono amable iba envolviendo a la gente hasta que olvidaban dónde terminaba su voluntad. Con Alma lo intentó igual, pero había algo en ella que resistía, algo que él no lograba quebrar, y esa resistencia, en su mente deformada por el poder, se convirtió en desafío. A medida que los días pasaban, comenzó a justificar su deseo como admiración. «Solo quiero ayudarla», se decía frente al espejo. Le compró regalos, le dio dinero para el hospital. Incluso habló con su madre por teléfono, fingiendo interés. Pero detrás de cada gesto amable había una deuda invisible, una cadena que solo él veía. No quería solo su gratitud, quería su entrega. La idea de merecerla se convirtió en obsesión. Por las noches, cuando el apartamento quedaba en silencio, Damián se servía un whisky y pensaba en ella. No con ternura, sino con la frustración de quien no entiende por qué algo se le resiste. Recordaba su voz, su forma de apartar la mirada, y sentía una mezcla de ira y deseo. No podía concebir que alguien dijera no, sin odiarlo o temerlo, y esa incomprensión lo volvió vulnerable. Por primera vez en su vida no controlaba la narrativa. El día que la citó en su apartamento no fue impulsivo, lo planeó como un contrato. Había preparado la habitación, el vino, las palabras. Creía que todo saldría según su guión, pero cuando ella tembló, no de deseo sino de miedo, algo se quebró. Por un instante, Damián sintió lo que nunca había sentido: vergüenza, no por el acto, sino por verse reflejado en los ojos de alguien que no lo deseaba. Ese reflejo sería su condena. La noche del giro comenzó como una mentira más. Damián la había invitado con la voz suave de siempre, prometiendo conversar. Nada más. Alma llegó dudando, con la mirada alerta y el cuerpo tenso.
envuelta en el abrigo que olía a lluvia. Él la recibió con una copa de vino y una sonrisa ensayada, de esas que engañan a cualquiera menos a quien ya aprendió a tener miedo. El apartamento estaba impecable. Velas, música lenta, una mesa servida para dos. Parecía una escena romántica, pero el aire pesaba como si alguien estuviera a punto de romperlo todo. Ella se sentó en el borde del sofá sin quitarse el abrigo. Él hablaba mucho, del trabajo, del cansancio, del futuro. En cada frase había un tú disfrazado de promesa. Pero ella no bebió, no rió, no se relajó. Lo observaba con la calma de quien ya ha visto el peligro acercarse antes. Damián intentó tocar su mano y ella la retiró con suavidad. No fue un rechazo violento, fue apenas un movimiento leve, pero suficiente para que él entendiera que esa noche no habría rendición. El silencio se volvió espeso. Él se inclinó hacia ella, buscó su cuello, su piel, su debilidad, pero lo que encontró fue una voz temblorosa que dijo: «No sé hacerlo». No era mentira, no hablaba del acto sino del sometimiento. No sabía fingir, no sabía venderse. Damián se detuvo, confundido. Ella lo miró directo, sin lágrimas, sin súplica, solo con una dignidad que dolía. Fue la primera vez que él retrocedió sin entender por qué. En ese instante, la habitación cambió. Ya no era su territorio. Era el lugar donde la culpa nació. Damián respiró hondo, tomó distancia, trató de recuperar el control, pero su voz sonó diferente, humana. Ella aprovechó ese breve resquicio y se levantó. Sin gritar, sin correr, simplemente caminó hacia la puerta. Dejó la llave sobre la mesa, sin mirar atrás. Ese sonido metálico al caer fue su declaración de libertad. Alma bajó las escaleras con el corazón golpeándole el pecho, sin saber a dónde iba. Afuera llovía con fuerza y cada gota parecía borrar una parte de la historia que acababa de dejar atrás. No sintió frío ni miedo, solo vacío. Pero era un vacío nuevo, limpio, como si la culpa se la hubiera llevado el viento. Caminó hasta el amanecer, sin rumbo, sin certezas, con el alma intacta y los pies empapados. Mientras tanto, Damián se quedó solo frente a la mesa servida, mirando la puerta cerrada. El silencio era tan profundo que podía oír su respiración. No entendía qué había pasado. En su cabeza todo estaba bajo control, pero ahora había una grieta, una que no podía reparar con dinero. Por primera vez se sintió pequeño en su propio espacio, vulnerable, y ese sentimiento, desconocido y punzante, lo perseguiría mucho más que la soledad. Esa noche cambió la dirección de ambas vidas. Ella recuperó su voz y él perdió la suya. Porque el poder, cuando no encuentra su misión, se convierte en eco, y ese eco lo seguiría, repitiendo su frase como un castigo: «Si haces el amor conmigo todos los días». Pero ya no había quien escuchara. Solo quedaba el silencio, y dentro de ese silencio, la primera semilla del arrepentimiento. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y alivio. Alma se despertaba antes del amanecer, sin saber si lo había soñado todo. Había dejado el trabajo, el salario, la aparente seguridad, pero a cambio tenía algo que nunca había tenido: paz. En el espejo, su rostro se veía distinto, más firme. La vergüenza seguía ahí, como un eco, pero ya no dominaba. Su madre la miraba con preocupación. No entendía por qué había renunciado. Alma sonreía apenas, evitando las preguntas. Solo necesitaba empezar de nuevo, decía mientras preparaba el café. Consiguió limpiar casas por su cuenta, trabajando por horas. No ganaba mucho, pero cada moneda era suya. Empezó a estudiar por las noches, ayudada por una vecina que le prestaba libros. En su cuarto pequeño, lleno de apuntes y olor a jabón, volvió a soñar. Soñaba con tener un negocio propio, con viajar, con ser libre sin tener que pedir permiso. Lo que había vivido con Damián se convirtió en una cicatriz invisible, una que dolía solo cuando el miedo intentaba regresar.
pero también era un recordatorio de su fuerza. Mientras tanto, en la oficina, los pasillos comenzaron a llenarse de rumores. Nadie sabía por qué Alma se había ido, ni por qué Damián parecía más distante. Él seguía cumpliendo su rutina, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no sostenía los ojos de los empleados, ya no disfrutaba de las reuniones. Por las noches, el apartamento que antes era símbolo de poder se sentía vacío. Dormía poco. Soñaba con el sonido de una llave cayendo sobre la mesa. Una tarde, cuando salió del trabajo, Damián caminó sin rumbo hasta el barrio donde sabía que ella vivía. No tenía un plan, solo necesitaba verla. Desde lejos, la reconoció. Estaba colgando ropa en una cuerda, riendo con una niña del vecindario. No había rastro del miedo de aquella noche, solo luz. Se quedó observándola, con una sensación desconocida, admiración mezclada con culpa. No se atrevió a acercarse. Por primera vez, comprendió que su poder había sido una máscara y que ella, con nada en las manos, tenía más fuerza que él. Esa imagen lo persiguió por días. Intentó volver a su vida anterior, llenar el vacío con trabajo, con mujeres, con lujos, pero nada bastaba. Su propia voz, la del susurro de aquella noche, se le volvía insoportable. Era como si cada palabra pronunciada entonces lo juzgara ahora. No sabía cómo pedir perdón sin parecer débil, ni cómo callar sin seguir mintiendo. Su mundo, hecho de control, empezaba a resquebrajarse. Alma, en cambio, comenzaba a florecer. Había aprendido que la dignidad no se defiende gritando, sino resistiendo. Y aunque su pasado la acompañaba, ya no la definía. Cada gesto, cada decisión, era una forma de reconstruirse. En la soledad de su cuarto, escribía pequeñas frases en un cuaderno. No debo nada. Soy mía. El miedo no se hereda. Era su manera de recordar que había sobrevivido sin venderse. Esa nueva calma no era olvido, era evolución. Y en ella se gestaba algo más grande. La certeza de que incluso el dolor puede transformarse en raíz. Mientras tanto, sin que ella lo supiera, Damián se preparaba para enfrentar la verdad, esa que lo había evitado toda su vida, que el poder sin amor no construye nada, solo destruye. Pasaron meses. El invierno empezó a ceder, y con la luz del nuevo año llegaron también los rumores de que Damián había cambiado. Algunos decían que estaba enfermo, otros que había perdido contratos importantes. Nadie sabía la verdad, pero lo cierto era que ya no era el mismo hombre que dictaba órdenes desde una oficina de cristal. Caminaba más despacio, hablaba menos. Su mirada, antes altiva, tenía algo de cansancio, algo de búsqueda. Una tarde, Alma regresaba de trabajar cuando lo vio al otro lado de la calle. Estaba de pie bajo la lluvia, sin paraguas, con el abrigo oscuro pegado al cuerpo. No cruzó. Solo la miró, como si esa mirada fuera una súplica muda. Ella se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Había imaginado muchas veces ese encuentro, pero no así, sin poder, sin arrogancia, sin amenaza. En los ojos de él no había deseo, sino arrepentimiento. Fue un segundo largo, infinito, antes de que ella siguiera caminando. Esa noche Damián tocó su puerta. Alma no lo esperaba, pero tampoco huyó. Lo observó desde el umbral, sin miedo. Él habló en voz baja, casi sin aire. No vine a pedirte nada, solo quería decir que lo entiendo. Entiendo lo que hice. Su voz temblaba, y en ese temblor había verdad. Ella lo escuchó en silencio, sosteniendo la puerta entre ambos como frontera. Por un momento, el pasado volvió a pesar entre ellos, pero de forma distinta, ya no como sombra, sino como lección. Yo no necesito tus disculpas, dijo ella con calma, solo que no lo repitas. Damián asintió, incapaz de sostenerle la mirada. En ese gesto humilde, Alma sintió que algo en ella sanaba, no porque él se redimiera, sino porque ya no le debía nada. Había recuperado su historia, su voz, su destino. Cerró la puerta despacio,
sin rencor, sabiendo que a veces la justicia no llega en forma de castigo, sino de vergüenza. Damián se quedó frente a la puerta cerrada, empapado, en silencio. Por primera vez, comprendió lo que era perder sin que nadie te robe. No lloró, pero la respiración se le quebró. Caminó hasta su coche, sin saber a dónde ir. La ciudad, antes suya, todo lo que alguna vez había tenido, carecía ahora de sentido. Y sin embargo, en medio del vacío, sintió alivio. Tal vez porque había dicho la verdad. Alma se sentó junto a la ventana después, mirando cómo la lluvia golpeaba el cristal. No sintió odio, sintió compasión. No por él, sino por todos los que creen que el poder los salva. En ese momento, entendió que había ganado algo más grande que la justicia. Había recuperado su paz. Respiró hondo, cerró los ojos y dejó que el sonido del agua la arrullara como una promesa nueva. Y si tú alguna vez has sentido que decir no te salvó, escríbelo en los comentarios y suscríbete. Porque resistir también es una forma de amar. Y cada historia como esta nos recuerda que el respeto no se mendiga, se defiende. Los días siguientes fueron distintos. No había sobresaltos ni miedo al cruzar las calles. Alma caminaba con la tranquilidad de quien ya no tiene que esconderse. Su madre notó el cambio. «Tienes los ojos más claros, hija», le dijo una mañana mientras compartían el desayuno. Y era verdad. Había en ella una luz nueva, una calma que no venía del olvido, sino de haber enfrentado la oscuridad sin rendirse. Su hermano, ya más sano, reía a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, el hogar no era un refugio de penas, sino de esperanza. Con el dinero que ahorraba de sus nuevos trabajos, Alma comenzó a vender pan casero en el barrio. Las vecinas la ayudaban, y poco a poco la pequeña mesa junto a su ventana se convirtió en negocio. Cada cliente llevaba algo más que pan. Llevaba un pedazo de su fuerza. El olor a masa horneada llenaba el aire, mezclándose con risas, música y conversaciones simples. Allí, en lo cotidiano, descubrió que la dignidad también alimenta, que se puede empezar de nuevo con las manos vacías si el alma está limpia. Damián, mientras tanto, decidió dejar la empresa. Nadie lo entendió. Cedió el control a un socio, vendió su apartamento y se mudó a un piso pequeño cerca del río. No buscaba castigo, buscaba silencio. Pasaba las tardes caminando junto al agua, mirando el reflejo de la ciudad que alguna vez dominó. No sabía si podía llamarse redención, pero al menos ya no mentía. En su mesa había pocos objetos, entre ellos una fotografía de una llave, símbolo de lo que perdió y de lo que aprendió. Una tarde, compró pan en el barrio donde Alma vivía. No sabía que era el suyo, hasta que la vio al fondo del pequeño local, sonriendo a una niña que contaba monedas. No se acercó, no habló, pagó. Recibió su bolsa y al irse, la miró por última vez. Ella levantó la vista y lo reconoció, pero no apartó la mirada. Fue un intercambio breve, silencioso, sin reproches. Dos historias que habían dejado de enfrentarse para coexistir. Cuando él salió, Alma se quedó quieta, con el corazón en calma. No sintió miedo ni pena, solo gratitud, no por él, sino por sí misma, porque había demostrado que incluso el dolor más injusto puede transformarse en raíz. Miró por la ventana y vio cómo el sol caía sobre el río, tiñendo todo de naranja. Sonrió, con la certeza de que el pasado ya no dolía. Era solo una historia más en el camino hacia su libertad. Esa noche, mientras cerraba el negocio, Alma encendió una vela sobre la mesa, no como símbolo de fe, sino de recuerdo. Por las mujeres que aún callan, susurró, porque sabía que muchas seguirían enfrentando miradas, promesas, silencios que pesan, pero también sabía que, en algún rincón, una de ellas aprendería a decir no, y ese no cambiaría su vida, como cambió la suya. La ciudad dormía tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, Alma también.
Soñó con un campo abierto, con su hermano corriendo entre flores, con su madre riendo, y en ese sueño sintió que el amor verdadero no se promete, se construye día a día con respeto. La lluvia había pasado, y el amanecer ya no dolía. El amanecer llegó despacio, tibio, con olor a pan recién hecho. Alma abrió la ventana y dejó que el viento le acariciara el rostro. Frente a ella, la ciudad despertaba como si nada hubiera pasado, pero dentro de su pecho todo era distinto. Había aprendido que la libertad no siempre se grita, a veces se susurra, como una oración secreta que solo el alma entiende. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque al fin había paz, una paz ganada, no regalada. Damián también despertó temprano aquella mañana. Caminó hasta el río, el mismo donde tantas veces se había visto reflejado sin reconocerse. El agua corría serena, implacable, como si no guardara memoria. Pensó en ella, no con deseo ni culpa, sino con gratitud. Entendió que Alma no había sido su caída, sino su espejo, y que en su rechazo encontró la única lección que nunca había querido aprender, el respeto. Sonrió apenas, sabiendo que a veces el perdón no llega en palabras, sino en silencio. Esa tarde, Alma escribió en su cuaderno: «Nadie te quita lo que defiendes con el alma. Nadie te salva si no decides salvarte». Lo cerró, lo guardó en un cajón y se fue a trabajar. En la panadería, la vida seguía. Risas, harina, canciones viejas en la radio. Entre los clientes, una joven tímida le pidió consejo para empezar a trabajar. Alma la miró con ternura y le dijo: «Hazlo, pero nunca olvides quién eres». La muchacha asintió, y en su mirada, Alma reconoció a su yo del pasado. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los tejados, Alma encendió una última vela. La colocó junto a la ventana, dejando que su luz se mezclara con la del cielo. No era una despedida, sino una promesa: seguir viva, seguir libre, seguir digna. Porque la dignidad, entendió, no se pierde cuando te la arrebatan, sino cuando dejas de creer en ella, y ella había vuelto a creer. Si tú también has sentido que tu valor no se compra, que tu paz no tiene precio, escribe Alma en los comentarios, porque el amor verdadero, el que rescata, el que repara, el que no exige, siempre empieza por uno mismo. Y cuando te eliges, el mundo, tarde o temprano, aprende a respetarte.